¿Sabías que cada vez que subes a un avión, sin darte cuenta, formas parte de una guerra que lleva más de medio siglo en los cielos? Una guerra silenciosa, sin explosiones ni batallas a simple vista, pero con miles de millones de dólares en juego, intereses geopolíticos, disputas judiciales y hasta intrigas diplomáticas. Es la batalla entre Airbus y Boeing, un duelo que no solo define qué avión tomas cuando viajas, sino que también marca el rumbo de la aviación mundial. Y aquí surge la gran pregunta: ¿cuál es mejor? La historia comienza en 1916, cuando William Boeing fundó su compañía en Seattle. Con el tiempo, Boeing se convirtió en el rey absoluto de los cielos. En 1933, sorprendió al mundo con el Boeing 247, considerado el primer avión comercial moderno. Luego vendrían íconos como el B-17, el B-52 y el revolucionario 707, que dio inicio a la era del jet. Pero el golpe maestro llegó en 1970, con el 747, el famoso Jumbo, el avión que cambió el transporte aéreo para siempre. Boeing era el gigante indiscutido, el titán de los cielos. Pero en Europa no estaban dispuestos a mirar desde tierra, después batir a Estados Unidos y Rusia con el supersónico Concorde. Europa no se conformaba y quiso ir más allá, demostrando que unidos se podían hacer grandísimas cosas. Lo que pasó entonces es que, con apoyo político y estatal, nació en 1970 Airbus Industrie, una alianza entre Francia, Alemania, España y Reino Unido. Su primer gran paso fue el Airbus A300, un avión de fuselaje ancho y solo dos motores, un concepto arriesgado que resultó ser revolucionario. Airbus no buscaba solo competir, buscaba desafiar al gigante estadounidense con innovación, automatización y eficiencia. Y vaya si lo consiguió. Con el A320 en 1987, Airbus dio un salto al futuro. Introdujo el fly-by-wire digital, el control por mandos electrónicos, y reemplazó el clásico timón por el famoso side stick. Los pilotos ya no se enfrentaban a pesados controles mecánicos, ahora volaban con la ayuda de computadoras que interpretaban sus órdenes. Era como pasar de manejar un coche de los años 50 a conducir un Tesla. Boeing aún mantenía el liderazgo, pero Airbus ya había mostrado que podía cambiar las reglas del juego. Los años 80 y 90 fueron de guerra pura. Boeing respondía con sus 737, 757 y 777, mientras Airbus contraatacaba con el A310, el A330 y más adelante el A340. Pero Boeing cometió un movimiento que, aunque parecía brillante, resultó un arma de doble filo. En 1997 compró McDonnell Douglas, su competidor interno. En teoría, era un jaque mate. En la práctica, esa fusión trajo problemas culturales y financieros que poco a poco desgastaron la supremacía del gigante americano. Mientras tanto, Airbus jugaba con ventaja. Tenía el respaldo financiero de los gobiernos europeos. Gracias a las llamadas ayudas de lanzamiento, recibió préstamos con condiciones generosas que le permitieron arriesgarse en proyectos enormes como el A380, el avión de pasajeros más grande del mundo. Ese respaldo desató una tormenta diplomática. Boeing acusó a Airbus de competencia desleal, la disputa llegó a la OMC, y sorpresa, la organización dio la razón a Boeing. Pero el asunto no era tan simple. Boeing también recibía apoyo estatal, solo que disfrazado de contratos militares multimillonarios, exenciones fiscales y proyectos espaciales. Era como ver dos boxeadores acusándose mutuamente de dopaje cuando ambos sabían que tenían las manos manchadas. La batalla se volvió feroz, con sanciones cruzadas y hasta tarifas a productos como vinos, aceitunas y motocicletas. Una guerra comercial en toda regla. Y mientras tanto, desde Asia, un nuevo competidor empezaba a tomar nota: China. En 2008 fundó COMAC, con el ambicioso objetivo de romper el duopolio con aviones como el C919, pensado para competir directamente con los superventas A320 y 737. Pero la crisis más dura no vino de Europa ni de Asia, sino desde dentro de Boeing. El 737 MAX, diseñado para competir rápidamente con el exitoso A320neo, terminó siendo un desastre. 2 accidentes mortales, investigaciones por negligencia,
un software cuestionado y más de 400 aviones en tierra durante casi 2 años dejaron a Boeing contra las cuerdas. Las pérdidas superaron los 20.000 millones de dólares, y lo peor fue el golpe a su reputación. Airbus, mientras tanto, aprovechaba para vender miles de A320neo, motores eficientes y un consumo reducido que conquistaron a las aerolíneas. Airbus también tuvo sus tropiezos, y uno de los más sonados fue el A380. Un auténtico prodigio de ingeniería, un palacio volador de 2 pisos que parecía sacado de una película futurista. Pero el mercado ya no buscaba gigantismo, sino eficiencia y flexibilidad. Con 4 motores Dragones, altísimos costos de operación y rutas que no siempre podían llenarlo, el gigante se volvió insostenible. En 2021 su producción llegó a su fin, dejando pérdidas multimillonarias y un duro golpe de realidad. La lección fue clara. El futuro no estaba en construir el avión más grande del planeta, sino en diseñar el más inteligente, rentable y versátil. Y así llegamos a la era de los materiales compuestos, los motores silenciosos y las cabinas diseñadas para reducir el jet lag. Airbus apostó fuerte al A350, Boeing al 787 Dreamliner. Ambos usan tecnologías avanzadas, sensores predictivos, aerodinámica activa y estructuras ligeras que ahorran combustible. Y en esta nueva fase, la gran palabra es sostenibilidad. Airbus anunció proyectos de aviones propulsados por hidrógeno para 2035, mientras Boeing se enfoca en combustibles sostenibles de aviación. ¿Quién ganará la carrera verde? Difícil saberlo, porque aquí no solo compiten en tecnología, también en narrativa política y marketing. Lo cierto es que el tablero mundial ya no es el mismo. Asia, África y América Latina son los mercados que más crecen. India sola ha hecho pedidos por más de 1.000 aviones en 3 años. Brasil, Nigeria o Vietnam exigen flotas nuevas. Airbus domina en pasillo único con su A320neo, mientras Boeing intenta recuperar la confianza con el MAX. Y por si fuera poco, Comac amenaza desde la periferia con su C919, que ya suma más de 1.000 pedidos, casi todos en China, pero con ambiciones globales. En números, Airbus lleva ligera ventaja. En 2023 entregó 735 aviones frente a los 686 de Boeing. No parece mucha diferencia, pero en esta industria cada entrega cuenta. Airbus ha logrado consolidarse como líder en corto y medio alcance, mientras Boeing aún mantiene fuerza en largo alcance con el 788-7 y el 777. Pero más allá de la cifra, lo interesante es que cada empresa refleja un modelo distinto. Boeing encarna la potencia privada estadounidense, apoyada en contratos militares y alianzas estratégicas. Airbus simboliza la cooperación europea, sostenida por políticas industriales y subsidios estatales. Uno más pragmático, otro más político. Y sin embargo ambos han cometido errores. Boeing con el 737 MAX, Airbus con el A380. Ambos han sido acusados de recibir ayudas injustas. Ambos han enfrentado sanciones, disputas y crisis. Pero también ambos han empujado a la aviación hacia adelante, con innovaciones que hoy parecen normales, pero que hace 30 años eran ciencia ficción. La gran pregunta es, ¿quién dominará los cielos del futuro? ¿Podrá Boeing recuperar su prestigio y demostrar que sigue siendo el gigante innovador que alguna vez fue? ¿Podrá Airbus mantener el liderazgo sin caer en la complacencia? ¿O será que China, silenciosamente, está preparando el golpe definitivo con el C919 y futuros modelos? Hoy, más de un siglo después del nacimiento de Boeing y medio siglo desde la creación de Airbus, seguimos en medio de una batalla sin un claro vencedor. En esta guerra comercial, la victoria no depende solo de diseñar el mejor avión, sino de entender el mercado, las reglas del juego y la política global. Y mientras tanto, nosotros, los pasajeros, seguimos viajando en medio de esta rivalidad, disfrutando de cabinas más cómodas, vuelos más eficientes y boletos que, al menos en teoría, deberían ser más accesibles gracias a esta competencia feroz. Así que ahora te toca a ti. Cuando escuches despegar un avión, ¿prefieres la robustez tradicional de Boeing o la innovación tecnológica de Airbus? ¿Crees que China logrará romper el duopolio? ¿O piensas que esta es una película de 2 protagonistas que seguirá en cartelera por muchas décadas más?
La guerra por los cielos aún no termina, y tú ya eres parte de ella. Si llegaste hasta aquí, es porque esta historia te atrapó. Ahora es tu turno. Dale like, suscríbete y activa la campana para no perderte lo que viene. Comparte este video y ayúdanos a llevar estas historias al mundo. Esto es solo el comienzo. Lo mejor está por venir. Hasta el próximo video.